Vamos a estar leyendo desde el 11 hasta el 16. Amén. Si lo tiene la iglesia, me ayuda con un amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre de Jesús. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Gloria al nombre de Dios. Acompáñeme a orar para que sea el Señor, como siempre, tomando el control de este momento. Padre, te damos gracias, mi Señor Jesús, porque nos permite, oh Señor, una mañana más venir a alabarte, a glorificarte, Señor Jesús. Y queremos, oh Señor, que seas tú, Señor, hablándonos, Señor. Que seas tú usando este vaso de barro, Señor Jesús. Toma, Señor, control de mi mente, de mi corazón y de mi boca, Señor. Que toda palabra que salga sea para gloria y alabanza tuya, Señor Jesús. Que seas tú bendiciendo a tu pueblo, Señor. Que seas tú moviéndote, Señor, como en el principio sobre las aguas, pero hoy sobre sus corazones, Señor Jesús. Seas tú dando libertad, seas tú dando sanidad, Señor Jesús. Seas tú reprendiendo todo espíritu que quiere estorbar a tu palabra en esta tarde, y que tu palabra, Señor, germine y dé fruto, Señor Jesús. Te damos gloria y honra a ti, mi Rey, en tu santo y glorioso nombre, Jesús. Amén y amén. La iglesia puede sentarse dando un fuerte gloria a Dios y alabando a nuestro Rey. El libro de Joel, un libro muy corto que se puede escribir como una nota profética. En el capítulo 1 nos habla de una devastación de la tierra, donde vendrán hambruna, el grano, el saltón. Y después nos sigue hablando que tocarán trompeta, que vendrá castigo. Y luego aquí llegamos en la mitad del versículo 2, donde nos habla ahora que le dice a su pueblo: convertíos y vuelvan a mí, rasguen su corazón y no sus vestiduras. Luego de eso, que les habla de eso, viene una promesa que hoy es la que hoy vivimos, que es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Eso ocurre en el libro de Joel, dice en el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios. O sea que lo que hoy vivimos en el día de Pentecostés fue profético, se cumplió y hoy estamos viviendo ese tiempo. Luego más adelante nos dice que vienen los juicios sobre las naciones. Juicios sobre la nación y luego la liberación. De verdad que nos da un plano de lo que estamos viviendo, de lo que vendrá. Y como siempre les digo cuando me toca dar una prédica, en todos los libros nos señala a Cristo y nos enseña nuestra redención y el plan que tiene el Señor con nosotros. El desgarramiento de las vestiduras es una antigua tradición de los judíos y se asocia con el duelo, con la pena y con la pérdida. La primera mención de alguien que rasga su vestidura la encontramos en el libro de Génesis, cuando Rubén va y ve a la cisterna donde estaba José y no le encuentra, y ahí rasga sus vestiduras. Luego más adelante, cuando van y le dan la noticia a su padre Jacob, que cuando creyó que su hijo fue muerto, llegó en duelo y rasgó sus vestiduras. Pero antes de eso, en el versículo 12, no sé si lo podemos colocar acá, 12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Esa palabra, amados hermanos, convertidos, viene del hebreo teshuvá.
Significa regresar, ir hacia atrás. Viene también del verbo shub, que significa volver. Y la encontramos por primera vez, ese verbo volver, después que Adán y el Señor, cuando ya lo maldice, le dice: de la tierra fuiste y a la tierra volverás. Ahí le está diciendo, ya está comenzando lo que el Señor está diciendo, el arrepentimiento. Esta palabra convertidos, que se tradujo en español acá, en realidad es arrepentimiento. Vuelvan a mí, dice el Señor. Y el tema del arrepentimiento, amada iglesia, continúa en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista y con Jesucristo cuando clamaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un llamado urgente, era el llamado principal. Y muchos decidieron aceptarlo por medio del bautismo, dando señales de arrepentimiento genuino, cambiando su caminar y siguiendo a Cristo. Pero también hay un arrepentimiento que no es muy genuino y no se ve superficial. Y eso es lo que vamos a querer estudiar en esta breve enseñanza en la mañana. Del verdadero arrepentimiento, del rasgar vuestro corazón y no nuestras vestiduras, que es el título de esta enseñanza. Hay 3 palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento que nos ayudará a entender el significado. La primera es metalomai. Metalomai es una palabra que viene del verbo que se traduce acá como arrepentido, pero es una palabra que dice como que un dolor o un remordimiento y no un cambio de actitud ni cambio de acción. Esta palabra de arrepentido la vemos en Mateo 27:3 cuando nos habla de que Judas se arrepintió porque había traicionado a su maestro. Y está con este verbo, metalomai. Entonces nos está diciendo que tuvo un arrepentimiento, pero de remordimiento, solamente de dolor, pero que no era con un corazón genuino, arrepentido del pecado que había hecho. Y el segundo verbo viene de metanoeo, que significa cambiar de opinión y de objetivos, ya gracias al conocimiento adquirido. Ya cuando llegamos con un arrepentimiento y aceptamos el conocimiento que nos da la palabra de Dios, gracias mi hermano, comienza un verdadero cambio que va con un sustantivo de metanoia, que esa es la palabra que seguro muchos hemos escuchado del Nuevo Testamento, que es arrepentimiento, y es el verdadero arrepentimiento bíblico que viene con un cambio de mente y de corazón. Cuando hablamos de arrepentimiento, muchas veces he visto en las prédicas como que veamos si vienen almas nuevas. No, el arrepentimiento es para todo. Es como el aseo, porque todos los días nos bañamos, o cada 2 días nos bañamos, dependiendo, porque nos ensuciamos, porque hay cosas que nos contaminan. Entonces tenemos que limpiarnos, y así es el arrepentimiento. Necesitamos siempre estar con un constante arrepentimiento, porque siempre vamos a tener algo que nos quiere llevar tanto en pensamiento o en nuestra carne, porque mientras estemos en la carne vamos a pecar. Pero entonces el Señor por eso nos llama a estar en un constante arrepentimiento. Por lo tanto, el mensaje de arrepentimiento es para todos. En Gálatas 2:20 nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Como ya muchos estamos bautizados, ya morimos juntamente. De ser reducido, de ser abolido, de que desaparezca por completo, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Cuando nos habla del arrepentimiento, yo les digo que habla ciertamente a la iglesia, porque en Apocalipsis les habla a la iglesia, todas las iglesias, y siempre las llama al arrepentimiento. Veamos lo que le dice a Éfeso. A Éfeso le dice: yo conozco tus obras. Yo sé que me sirve, yo sé que eres muy diligente, yo sé que estás siempre atento y tu trabajo es arduo.
y tienes mucha paciencia y que no puedes soportar la maldad y has probado a los que dicen ser apóstoles. Ahora hay muchos supuestos profetas y apóstoles que hablan y en realidad no hablan en el nombre del Señor. Porque cuando vemos que los apóstoles y profetas en el Antiguo Testamento daban palabras y dicen, y así dice Jehová. No es que así digo yo, pienso yo. Así dice Jehová, decían siempre. Primero le hablaba el Señor y luego emitían palabra al pueblo. Y si yo les profetizo en esta mañana es porque estoy hablando palabra de Dios. Lo que yo lea de aquí de mi boca ya es profetizado, porque ya todo está escrito. Y si que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Es a la iglesia, es a nosotros. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya el Señor nos dice, ya no me amas como me amabas. Aún dices que soy importante para ti, pero ya no soy tu primer lugar. Allí me tienes, no me has abandonado, me tienes allí a un lado. Y crees que solamente por venir a alabarme un culto un domingo y darme la espalda toda la semana, piensas que me amas. Pero ya no puedes decir que me amas como me amabas en un principio, cuando estaba en el primer amor. Cuando estabas en ese pozo de la desesperación que yo te saqué, dice el Señor. Cuando anhelabas estar en mi altar. Cuando me buscabas en intimidad. Cuando te gozabas en mi presencia y mi gloria. Era tu constante deleite. Oh, pero recuerda cuando esta palabra entró a tu corazón y brilló la salvación en tu vida. Cuando allí te desvivías por el Señor y vivías en el primer amor. Cuando permitiste que esta palabra entrara y transformara tu vida. Cuando no había un pecado dentro de ti que tú no podías guardarlo y se lo dabas al Señor. Cuando estabas enamorado de su presencia y era nuestro deleite buscarte de día y de noche. Allí en esos momentos era cuando desgarrábamos nuestro corazón. Ese es el verdadero desgarramiento. Porque no hay nada que se interponga entre el Señor y nosotros, porque no hay convicción de pecado. Porque si lo hay, lo llevamos delante del Señor. Y luego de eso le dice, recuerda. Por eso, recordemos cómo lo amábamos y lo anhelábamos. Por tanto, ¿de dónde has caído? Porque un día estuvimos en la gloria del Señor, danzando y gozándonos. Y recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Hoy el Señor nos llama a arrepentirnos, de volver a amarlo como lo amamos en un principio y hacer las primeras obras, por si no vendré pronto y te quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Cuándo rasgamos nosotros solamente nuestras vestiduras? Porque aquí ciertamente rasgamos nuestro corazón, pero ¿cuándo rasgamos nuestras vestiduras ahora nosotros? Cuando tenemos un arrepentimiento superficial. En el libro de Oseas, un libro anterior al que estamos leyendo, en el capítulo 6, nos habla del arrepentimiento superficial de Israel o de su insinceridad. Narra cómo Israel y Judá en ese tiempo eran una nación débil y enferma, pero en vez de ir a acudir al Señor, fueron al rey de Asiria. Confiaron más en la política y en los tratados que podían obtener. Y ellos lo que necesitaban era oración y arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que hace el Señor cuando ve esa actitud? Veamos qué les dice. En Oseas 5:15 nos dice el Señor, les dice a ellos: andaré y volveré a mi lugar. Santo Dios, andaré, Señor, y volverás. ¿Ya no seré yo tu templo? ¿Ya no seré yo? ¿Cómo te vas a ir? Dice el Señor, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Por eso a veces nos sentimos como secos, porque el Señor dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. El Señor está esperando que reconozcamos nuestro pecado, ese pecado que tenemos allí oculto, y busquen mi rostro. Y dice, en angustia me buscarán. Ahí entendemos por qué mayormente se nos presentan esas angustias, esos problemas, esas situaciones. Y pensamos a reprender todas las tinieblas del enemigo y el enemigo ni ahí.
Porque es el Señor el que te está llamando a que busques su rostro nuevamente, a que reconozcas tu pecado. Y luego Israel hace como que en realidad entendió. En el versículo siguiente, en el 6.1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Parecían muy sinceros en esta declaración, pero hay evidencia en estos pasajes de que su arrepentimiento era superficial. Solamente estaban rasgando sus vestiduras. Nos dice: nos curará y nos vendará. Querían era curación solamente, que viniera el Señor, los curara y le colocara, ¿cómo dice? Un parche curita y ya. No estaban pidiendo purificación. Ellos vinieron porque su nación estaba en dificultades. Querían que Dios arreglara sus cosas, pero no vinieron con un corazón dispuesto y con una actitud de obediencia. Buscaban al Señor en busca de felicidad, mas no de santidad. Buscaban al Señor por un cambio de sus circunstancias, pero no por un cambio de carácter. Muchas veces nos encontramos con personas que están sometidas bajo dificultades, pero graves. Y ahí es cuando tratan de buscar a Dios y tener al Señor como un salvavidas celestial, que los debe rescatar cuando están en peligro, pero no librarlos de sus pecados. Tengamos cuidado, iglesia, porque el Señor fue muy severo con los fariseos. Les decía: hipócritas, porque coláis el mosquito y tragáis el camello, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, y por dentro está lleno de inmundicia. Esto no solamente era para los fariseos, también hoy para nosotros en el espíritu, porque juzgamos según la carne al pueblo de Israel en ese tiempo y no entendemos lo que estamos viviendo en el espíritu, que es superior, y blasfemamos de cosas que ni siquiera conocemos, como dice Pablo. Derramamos lágrimas de remordimiento por el sufrimiento, pero no derramamos lágrimas de arrepentimiento de nuestros pecados. Ciertamente el Señor tiene cuidado de cada una de nuestras lágrimas, pero nuestras lágrimas tienen que ser por arrepentimiento de lo que hemos hecho mal, no de superficial, de un remordimiento solamente porque estoy sufriendo y no porque estoy buscando al Señor, porque Él me sanó, porque Él me salvó, porque su sangre fue la que me limpió. Las Escrituras describen numerosas ocasiones en que personajes rasgaron sus ropas. Como les dije, Rubén, cuando fue y rasgó sus vestiduras cuando no encontró a José. Pero rasgó sus vestiduras porque no le concordaron sus planes. Porque Dios: lo meteré en la cisterna, luego vengo y lo llevo a mi padre. Y cuando no estaba, no se me dio lo que yo quería. Remordimiento, dolor. Pero sí hay otro, cuando encontramos a Job, que le llegan con la noticia que murieron todos sus hijos y falleció. Él rasgó sus vestiduras por un duelo. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo acompañó con cilicio y adoró. Y adoró. Allí hay una rasgadura del corazón, porque entendió que todo viene de Él y para Él, porque ese Jehová dio, Jehová quitó. Porque Él entendía que solamente no era mostrarle al mundo: ay, mira, yo me arrepiento y soy mejor que todos, porque yo no hago esto, yo no peco esto, pero mira aquel. Hipócrita, porque el Señor nos llamó a ser santos y a mostrar el amor de Dios. No a juzgar a nuestros hermanos, sino a mirarnos a nosotros mismos primeramente. También tenemos al rey Josías, que la palabra nos dice que no hubo un rey después de David que obedeciera tanto la palabra de Dios. Y a este rey, cuando le leyeron la palabra de Dios, por cuando dice, cuando escuchó la lectura de la ley, se dio cuenta de los errores que había cometido y rasgó sus vestiduras.
Y luego hizo todo cuanto Jehová le había dictado en la ley, y ningún rey hizo más al Señor, porque destruyó todos los ídolos de Israel y fue bendecido y prosperado, porque rasgó su corazón y entendió que al Señor le debemos abrir nuestro corazón para que entre su palabra. Amada iglesia, el que rasga el corazón reconoce sus errores y se humilla, como hizo Job. Los que rasgan sus vestidos justifican sus errores y responsabilizan a los otros. Ejemplo, Adán. Fue la mujer, Señor, no fui yo. Se rasgó sus vestiduras y fue la mujer. Tenía que aceptar su pecado, su culpa. El que rasga el corazón acepta y abraza los pensamientos de Dios como un estilo de vida. Los que rasgan sus vestidos consideran tener mejores ideas que el Señor y comienzan a juzgar la palabra. ¿Y será verdad? ¿Será bueno hacer esto? ¿Será bien ir siempre a congregarme con mis hermanos? ¿Será bueno ofrendar? ¿Será bueno diezmar? ¿Será bueno esto? Y comenzamos a pensar que tenemos más sabiduría que el que lo creó todo. Aquel que rasga el corazón confiesa y se arrepiente de sus pecados. En cambio, el que rasga sus vestidos considera que es innecesaria e inofensiva su actitud pecaminosa. El rey David, cuando cometió el adulterio con Betsabé, fue gravísimo y quiso ocultar su pecado, quiso mantener ese pecado allí y por ocultarlo tuvo que mantenerlo allí y fue apartándolo más de su presencia, llevándolo más a tinieblas, porque cuando Betsabé se enteró que estaba embarazada, ¿qué fue lo que dijo? Tengo que matar a su esposo, a Urías, para escapar. Y iban creciendo las tinieblas dentro de él, por querer encubrir ese pecado, por querer guardar ese pecado en su corazón. Y allí cuando el rey David, incluso durante ese proceso, él rasgó sus vestiduras por remordimiento, por dolor, por pena, pero tenía que ser sacudido incluso por el Señor y por su profeta para que él entendiera. Y ahí cuando yo me preguntaba, Señor, pero ¿cómo este hombre era de acuerdo a tu corazón? Y entendemos cuando leemos el Salmo 51. Vamos a leer un poco del Salmo 51 porque allí el rey David, en medio de esa aflicción, en medio de ese dolor, nos muestra el verdadero arrepentimiento. Cuando él comprende y se aferra a la misericordia de Dios. Cuando él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Qué revelación de David. Ahí está abriendo su corazón. Ten piedad de mí, oh Dios. Lávame más de mi maldad. Él sabía que ese pecado lo estaba consumiendo. Por eso el verdadero arrepentimiento conlleva un cierto sentido de conciencia de nuestra culpabilidad. Y en el Salmo 51:4 nos dice, le dice el Señor, contra ti, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Todo, iglesia, lo que nosotros hacemos está delante de los ojos del Señor. Eso que pensamos que hacemos en intimidad, esos pensamientos que tenemos que pensamos que el Señor no lo ve, todo está delante de sus ojos, todo está delante de Él. Cuando pecamos y hacemos algo, el Señor está allí al lado viendo. Eso que estás haciendo, que tú piensas que a veces cuando vas en oración, que te da vergüenza, que te da cierta pena decírselo al Señor. Eso es lo que el Señor te está pidiendo que pongas delante de Él. Saca ese pecado oculto. Saca ese pecado que tienes allí dentro de ti, que te está consumiendo y no te está permitiendo adelantar. Porque el verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y de acción con respecto al pecado.
Porque así como dice Job más adelante, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. ¿Cómo es eso? Y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora dice, porque ahora mis ojos te ven. Porque ya cuando sacamos el pecado se abren en verdad nuestros ojos y podemos ver al Señor. Y de oídas te había oído y ahora te oigo. Eso causa el pecado, nos vuelve ciegos, sordos y mudos espirituales. El verdadero arrepentimiento produce un cambio radical y persistente de buscar una vida santa, caminando con Dios en obediencia, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Cuando rasgamos nuestro corazón queremos buscarle en lo íntimo, en intimidad. En el Salmo 51, 6 nos dice, tú amas la verdad en lo íntimo. El Señor ama la verdad en lo íntimo. Oh Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. En la intimidad, cuando estemos allí en la intimidad con el Señor, allí es donde debemos hablar toda la verdad, todos esos pensamientos que no podemos contra ellos, todo ese pecado que nos consume, todo eso que hacemos en oscuras, en desobediencia al Señor, que solamente pensamos que lo sabemos nosotros. Esto solamente lo sé yo y no debe ser tan malo, pero hoy el Señor te dice, tráelo a mí, porque yo amo la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Iglesia, es necesario ser completamente honestos ante el Señor. Es necesario abrir nuestro corazón en intimidad. Es necesario desnudarnos delante del Señor. A veces necesitamos que el Señor no nos quite capas. Como una cebolla, pero no quise traer una cebolla. Señor, quita mi soberbia. Señor, quita mi orgullo. Porque cuánto nos cuesta el orgullo. Ir ante el Señor. Señor, quita esta lujuria. Señor, quita esta concupiscencia. Señor, quita esta lascivia, Señor. Quita todo esto, Señor, que me quiere evitar llegar delante de ti, Señor Jesús. Para que yo ahora pueda abrir mi corazón. Para que yo pueda abrir ahora, desgarrar mi corazón y tú entres a mí. Para que llegue tu palabra, mi verdad, Señor Jesús. Allí en la intimidad a veces tenemos que gritar nuestra necesidad. Porque a veces el Señor solamente está esperando que tú grites. Y a veces en una oración necesitamos solamente una palabra. Y llegar a decirle, ¡ayuda! ¡Señor, ayuda! Cuando no tenemos que decir, cuando estamos en esa intimidad con el Señor, cuando no tenemos fuerza de nada. Cuando llegamos como un niño, cuando le decimos, Señor, ni siquiera sé qué decirte. Ni siquiera sé cómo buscarte. Yo me bauticé, hablo en lengua, me gozo allá con mis hermanos, pero aquí en la intimidad no sé cómo buscarte, Señor. No sé ni siquiera qué decirte. Ahí donde el Señor dice, solo clama a mí, yo te responderé. Ahí solamente tenemos que abrir, Señor. Este es mi pecado, Señor. Esto es lo que me consume. Esto es lo que me aleja de ti. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. El corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Iglesia, porque para tener intimidad con nuestras esposas, con nuestros esposos, debemos crear un ambiente. Queremos exaltar sus atributos, queremos amarla, queremos acariciarla, pero ante todo, amada iglesia, debemos desnudarnos. Para tener intimidad tenemos que despojarnos de todo. Porque así como el Señor nos creó ese placer para nosotros, ese placer es para enseñarnos cómo ir ante Él. Cómo desnudarnos delante de su presencia y volver a ese primer amor. Ponte de pie, amada iglesia. Porque el día del juicio, amados hermanos, el día del juicio más adelante,
no va a haber nadie que le pueda decir al Señor: Señor, no me diste tiempo de arrepentirme. Señor, no sabía que tenía que arrepentirme. Yo pensé que solamente tenía que llegar un día a la iglesia, que me arrepentí hace 10, 15 años atrás, y más nunca tenía que arrepentirme de mis pecados. Pensé que solamente tenía que acudir a congregarme y seguir con mi vida. Nadie va a poder decirle al Señor: me tomaste por sorpresa, mi Dios. Porque el Señor siempre tiende la mano. El Señor le habla a todas las iglesias, incluso la de la Odisea, con la cual fue muy severa. Le dice: por lo cual no eres ni frío, ni caliente, ni tibio, por lo cual te vomitaré. Le provocamos una enfermedad al Señor, que vomite con nuestra actitud. Oh Señor Jesús, líbranos, Señor, líbranos. Porque después, más adelante, nos dice en Apocalipsis, porque dice que tú eres rico. Gloria a Dios. No está aquí, pero lo tengo que leer. Porque tú dices: yo soy rico, Apocalipsis 2:17. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego le dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto que dice la palabra de Dios? Y no sabes que estamos siendo miserables, pobres, ciegos y desnudos delante del Señor. Por eso hoy el Señor nos llama a que avivemos ese altar, que avivemos esa intimidad con el Señor. Estoy seguro que hay muchos que les ha costado este andar, este caminar. Pero a veces son pruebas, son procesos que el Señor siempre te tiene sujetado de la mano. A veces el Señor necesita que nos ale las orejas un poco para volver en razón, porque a veces nos desviamos, nos desbocamos. Pero bueno, hoy el Señor ha hablado, su palabra es clara, su palabra es preciosa. Gloria al nombre de Jesús. Este altar está abierto, este altar siempre está abierto. Yo creo que deberíamos de pasar todos, porque todos tenemos algo de que arrepentirnos. Porque hay aquí alguien que no haya pecado. Hay alguien que no tenga algo que entregarle al Señor. Oh Señor, te pido, mi Rey de Gloria, que sea ahora tú, Señor, tocando corazones, Señor. Que seas tú dando libertad, Señor Jesús. Que seas tú, Señor Jesús, glorificándote, Señor. Muévete, Señor, en mis hermanos que están acá, Señor, abriendo tu corazón a ti, Padre Santo, para que ahora tú tomes dominio y control de sus vidas, Señor Jesús, para que podamos ser santos como dice su palabra, para que podamos glorificarte a ti, Señor Jesús, para que cuando nos vean ahora te vean a ti, porque ya no vivo yo, sino Cristo. Oh Señor, vives tú en mí. Oh Señor, perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestra dureza de corazón. Perdona, Señor Jesús, que no podemos ni siquiera, Señor, arrodillarnos a buscarte, Señor, y traer nuestras cargas delante de ti. Perdona, oh Señor Jesús. Oh Señor, porque tú me has dado todo, Señor. Tú me diste la vida, tú me sacaste de las tinieblas, Señor. Y ahora sí, hoy sigo siendo inconstante, Señor, pero tú extiendes tu mano, porque tu misericordia se renuevan cada mañana, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, para que reboses nuestra copa nuevamente, Señor. Para que reboses en nosotros, Señor Jesús. Límpianos, purifícanos con hisopo, Señor Jesús. Queremos estar, Señor Jesús, a tus pies, mi pastor, mi Señor. Oh Señor, renueva, Señor, un corazón, Señor, en mí, de acuerdo a ti, Padre Santo.
para hacer tu voluntad. Bendito y poderoso tú eres, Señor. Gracias por tu palabra, en tu poderoso nombre, Jesús. Amén.